Hola y bienvenidos. Aquí les saluda María Fernanda Navarijo Solares. En el video anterior hablamos de la organización de entidades bancarias y de quién es el ente supervisor de dichas entidades, que sería la Superintendencia de Bancos. Hoy vamos a hablar del régimen de supervisión. Este está fundamentado en la Ley de Bancos y Grupos Financieros y en la Ley de Supervisión Financiera. Aquí podemos ver este esquema que nos va a ayudar a visualizar un poco la explicación que ahorita voy a comenzar. Que, por ejemplo, empieza con la deficiencia patrimonial. Cuando un banco o una sociedad financiera presentan una deficiencia patrimonial, deben informarlo de inmediato a la Superintendencia de Bancos. Pero ellos tienen que rendir un informe con un plazo de 5 días. Y este tiene que estar acompañado por un plan de regularización para subsanar dichas consecuencias. La Junta Monetaria puede decidir en definitiva si suspende las operaciones bancarias, nombrando una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, de la cual vamos a hablar más adelante cómo se conforma. Y esta a fin de establecer el monto con el que se cuenta, ¿verdad? Cuando la deficiencia patrimonial sea una sociedad financiera o un grupo financiero, quien debe rendir ese informe es la empresa controladora. Y esta de no hacerlo, se le va a imponer una sanción, ¿verdad? En el primer momento que se dé la deficiencia patrimonial, la Superintendencia de Bancos nombrará un delegado para que asista a las sesiones del Consejo de Administración. Y este tiene derecho a voto, ¿verdad? La deficiencia patrimonial, en el caso de bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza o entidades offshore, autorizadas para operar en el país, es cuando el patrimonio computable es menor al patrimonio requerido. En el caso de seguros, es cuando el patrimonio técnico es menor que el margen de la solvencia. Cuando un banco o una sociedad financiera o una aseguradora o reaseguradora presentan deficiencia patrimonial menor del 50%, deberá ejecutar un plan de regularización aprobado por la Superintendencia de Bancos. Cuando la deficiencia patrimonial sea superior al 50% del patrimonio requerido, la Junta Monetaria deberá suspender de inmediato la operación de la entidad. Para el caso de las entidades fuera de plazo o entidades offshore, procede para subsanar la deficiencia patrimonial. Debe ser cubierta por la empresa solicitaria, deficiaria, o en su defecto por la empresa responsable o empresa controladora, según corresponda, ¿verdad? La deficiencia patrimonial en grupos financieros, esta se da cuando el patrimonio computable resultante del procedimiento de consolidación de estados financieros de las empresas que conforman el grupo financiero es menor a la suma de los requerimientos patrimoniales exigidos en cada una de las empresas. La deficiencia patrimonial de un banco está fundamentada en el decreto 19-2002 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en el título Capital y Reservas. Según el artículo 67, deficiencia patrimonial, cuando el patrimonio computable sea menor al patrimonio requerido, existirá deficiencia patrimonial, y en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento de regularización patrimonial y contenido en esta ley. En el artículo 69, las deficiencias patrimoniales de un grupo financiero, estas tienen que ser un proceso de consolidarización de los estados financieros de las empresas que conforman el grupo financiero y deberán ser subsanadas por la entidad controladora o la empresa responsable, para la cual se aplicará la regularización de patrimonio contenida en esa ley. Cuando un banco, una sociedad reaseguradora o aseguradora presenta una deficiencia patrimonial de 50% menor, tiene que ejecutar un plan de regularización aprobado por la Superintendencia de Bancos. Cuando la deficiencia patrimonial sea superior al 50% del patrimonio requerido, la Junta Monetaria debe suspender de inmediato las operaciones de dicha entidad. Para el caso de las entidades fuera de plazo o entidades offshore, procede para subsanar la deficiencia patrimonial,
debe ser cubierta por la empresa deficiaria o en su efecto por la empresa responsable o la empresa controladora, según corresponda. La deficiencia patrimonial se obtiene de la diferencia entre el patrimonio computable y el capital requerido. Es decir, que el capital mínimo de un banco que debe tener, de esta manera se puede saber si los bancos siguen siendo estables o podrían estar en quiebra. Si llegan a tener menos del capital requerido por la Superintendencia de Bancos, al conocerse esta situación, la Superintendencia de Bancos busca la manera de solucionar el problema, permitiendo que los bancos con deficiencias puedan formar parte de los bancos estables. En conclusión, es muy importante conocer cuánto patrimonio posee un banco, ¿verdad? Porque de esa manera la Superintendencia de Bancos puede actuar y puede estabilizar dicho banco y también puede detener las operaciones de dicho banco, declararlo, digamos, en quiebra, ¿verdad? Y uno de los casos de quiebra creo que más conocido sería el caso de Bancafé. No sé si aquí muchos lo conocen, si no, en la descripción adjuntaré una publicación de prensa libre acerca de la quiebra de dicho banco. Está muy interesante. Y continuando, a través de los procesos que establece la normativa, los bancos en esta constante supervisión para saber si cuentan con el capital mínimo requerido o si es necesario actuar para solucionar los posibles problemas que van a tener. Muy bien, ahorita vamos a hablar lo que son la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. La Junta está conformada por 3 miembros y estos dependen de la Superintendencia de Bancos y su función es llevar el control de los activos y pasivos y también de vigilar el plan de estabilización de dicho banco. Esto está regulado en el artículo 70 y 77 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Estos miembros tienen la facultad legal para actuar judicial y extrajudicialmente. Ahorita más adelante vamos a ver a qué se refieren a eso. Cuando, por ejemplo, un banco llega a estar en quiebra, existe lo que es el Fondo de Protección de Ahorros, o sea, el FOPA. Este fue creado con el fin de garantizar a los depositantes la restitución o recuperación de depósitos en el caso que se diera la suspensión de operaciones o la quiebra del banco. El funcionamiento del banco, de este fondo, tiene varias fuentes. De las aportaciones obligatorias que hacen los bancos del sistema en forma mensual o semestral y de los aportes que realiza el Estado para cubrir deficiencias bancarias. Este fondo cubre el monto de hasta 20.000 quetzales o su equivalente en moneda extranjera por persona individual o jurídica. No forman parte del fondo de las entidades fuera de plaza o entidades offshore. Como habíamos dicho anteriormente, esas entidades tienen que responsabilizar por sí mismas, ¿verdad? La administración del FOPA está a cargo del Banguad, que está encargado de invertir los recursos de cuenta en instrumentos financieros en moneda nacional o extranjera, aplicando criterios de solidez y contabilidad, seguridad y liquidez bancaria. El Banguad, para poder disponer del FOPA, debe actuar siempre a requerimiento de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. Ahí de lo que estábamos hablando, ¿verdad? El FOPA está sujeto a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Bancos. Una de las reglas para determinar la cantidad a restituir es ver si el depositante es al mismo tiempo prestario del banco, ¿verdad? O sea, deudor del mismo. Se debe compensar ambos saldos y únicamente con las cantidades líquidas exigibles y a plazo vencido. Si después de realizar la compensación queda un saldo a favor del depositante, dicho saldo será restituido hasta el monto de 20.000 quetzales o hasta el monto máximo vigente en ese momento. Otra regla que se aplica al FOPA es que se incluye la garantía de los depósitos efectuados por los accionistas
miembros del Consejo de la Administración, gerentes, subgerentes y representantes del banco. Esto está regulado en el artículo 81 y 95 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Como nos dimos cuenta, esto está regulado principalmente en las leyes que mencionamos al principio. Y le agradezco mucho por su atención y también deseo un feliz día de la independencia, porque el día de hoy publicaría este video. Muchas gracias.